Buenas noches, comunidad. Yo soy Icaro Santi y les doy una cordial bienvenida a este su programa, donde a manera de relato les traeré temas paranormales, de fantasmas, apariciones, teorías conspirativas, criptología, fenómeno ovni, brujería, maldiciones y demás temas relacionados al terror y al misterio. Comenzamos. Esto es Relatando el Miedo. Comunidad, todos en algún momento hemos vivido experiencias que van más allá de las explicaciones lógicas y científicas. Cosas que salen de lo cotidiano y que nos dejan con un profundo temor. Es por ello que el día de hoy les traigo hasta ustedes una recopilación de experiencias paranormales que le han pasado a algunos suscriptores y a gente en general. Todo esto contado desde su propia voz. Así que, sin más preámbulos, pasemos con este primer relato. Hace 2 días, mi esposo se levantó a las 3 a.m. Fue por agua y cuando venía de regreso pasó a revisar a nuestra hija. Al mirar al cuarto, vio a un niño parado a un lado de mi hija. Este la estaba observando mientras dormía. Aquel niño se veía muy pálido, tenía ropas andrajosas, llena de suciedad, de polvo. Este menor en un momento miró a mi esposo y cuando lo vio, dijo que tenía los ojos rojos. En ese momento mi marido se espantó tanto que no podía ni hablar ni moverse. Solo podía medio decir algunas palabras y más bien eran como quejidos. Yo me levanté pues escuché esto y al salir al pasillo y verlo parado en la puerta de nuestra hija, supe que algo andaba mal. Cuando me acerqué estaba muy pálido, estaba temblando y veía hacia un punto fijo, allí en la habitación de mi hija. Estaba completamente en shock, como en trance. Ese trance dejó cuando lo toqué y le pregunté qué pasaba. Él solo me dijo que el niño, con una voz entrecortada, muy asustado. Le dije que nos fuéramos a acostar y él insistió en llevarnos a nuestra hija al cuarto. Yo no le quise decir nada y lo hicimos y aquella noche mi marido no pudo dormir. Al día siguiente me dijo que nos cambiaríamos de casa pues ya no podía estar más en ese lugar. Aquella mañana me contó lo sucedido y salimos de aquella casa, pues no era la primera vez que nos pasaba algo extraño. Cuando estábamos en plena mudanza, una de las vecinas se acercó y me platicó del antiguo inquilino. Nos dijo que vivía un señor muy raro que al parecer hacía magia negra en aquel lugar. La verdad ya no quisimos saber más al respecto y solo nos fuimos de aquella casa. Muchas gracias por escuchar. Soy guardia de seguridad en Echegaray, en el Estado de México. Hay unas oficinas en las cuales hay actividad desde las 7 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Después de esa hora, hay que cerrar la cortina de acceso del estacionamiento y de la zona peatonal. Después de cerrar, uno da un rondín que consta de pasar por todas las oficinas, checar que estén cerradas, también los baños y las ventanas de todo el lugar. Había que hacer 2 rondines en la noche y mandar evidencia de fotos de que todo estaba cerrado. En donde estábamos nosotros en la cabina de seguridad, nos podíamos dormir y poner una alarma y dar estos rondines. Pero en la noche se escuchaban como si caminaran en los pisos de arriba y en las fotos de los rondines se llegaron a ver como si hubiera gente en las oficinas, algunas en los estacionamientos y otras en el segundo piso, cuando ya no había nadie. El elevador también solía abrirse solo por la noche en determinados pisos. A mí en lo personal, después de un rondín a las 2 de la mañana, me senté y vi a una mujer delgada, muy blanca, con una sonrisa. La primera noche sí me sacó de onda, pero se me empezó a hacer normal, pues la veía cada cierto tiempo, 1 o 2 veces por semana. La verdad es que estas apariciones no hacían nada más que sacarnos un susto de vez en cuando. Muchos pueden constatar y dar testimonio de lo que pasa en este lugar.
Soy cocinera de un restaurante en el centro de Guadalajara. Aunque el restaurante es nuevo, el lugar ya es antiguo. Incluso cuenta con un sótano que era utilizado para esconder a los sacerdotes de la Iglesia Católica cuando eran perseguidos. Pues bueno, esta es mi historia. Un día me encontraba trabajando de noche y estábamos a punto de cerrar turno cuando me fui por una escoba cerca del sótano. Y claramente escuché una música muy suave. Se me hizo curioso porque ya no había nadie en aquella zona. Solo mi compañera y algunos compañeros que estaban lavando los trastes. Mi compañera se acercó y volteamos hacia aquellas escaleras y vimos cómo un monje subía, pero este parecía que flotaba. Ambas corrimos asustadas y al llegar con los demás compañeros, escuchamos un estruendo muy fuerte en aquellas escaleras, como si algo se hubiera caído. Dos de mis compañeros hombres fueron a ver, pero no había nada, nada se había caído. Pero cuando llegaron estaban bastante alterados y nos dijeron que nos fuéramos todos, que ya cerráramos el lugar. Cuando íbamos camino a nuestras casas, íbamos contándoles lo que había pasado y lo que habíamos visto. Uno de ellos dijo que cuando fueron a revisar, habían visto a alguien asomarse en las escaleras y él intentó bajar para ver quién era, pero mi otro compañero, quien tiene mucho más tiempo, lo agarró y le dijo: mejor no bajes, vámonos, parece que ya quieren que nos vayamos. Fue cuando salimos. Mi compañera y yo estábamos muy asustadas por esto. Cabe mencionar que renuncié y jamás volví a ese lugar. Hola, buenas noches. Yo soy de Michoacán. Antes de casarme, yo vivía en las orillas de un cerro, al lado de una barranca. En esos tiempos no teníamos vecinos. Yo tenía como 15 años más o menos en aquellos tiempos. Cuidábamos con mi hermana un gatito. Ya eran más o menos como las 11 de la noche, cuando el gatito se salió y fuimos a buscarlo. Pero en ese momento escuchamos que los perros comenzaron a aullar bien feo. De pronto escuchamos cómo el gatito dio un grito desgarrador. Fuimos corriendo hacia donde sonó esto, y con una lámpara mi hermana iba aluzando. Entre la oscuridad vimos algo que nos heló la sangre. Era un nahual. Tal vez no me crean, pero de verdad lo vimos. Estaba de espaldas y hacía sonidos horribles. Se estaba devorando al gato y parecía un oso enorme. El pelo se le veía como tieso y tenía muy poco. Solo recuerdo que mi hermana me jaló y me dijo: corre. Yo estaba de verdad en shock. Sí habíamos escuchado que andaba rondando por el pueblo, pero nunca pensamos que lo veríamos de cerca. Al día siguiente, encontramos los puros cueros del pobre gatito. Tal vez pienses que estoy loca, pero en verdad yo sé lo que vimos esa noche y nunca lo voy a olvidar. Yo trabajaba acompañando a una señora que estaba convaleciendo y generalmente se dormía a las 9 p.m. Yo me iba a la sala y ponía una colchoneta en el piso y veía televisión hasta tarde. Estaba mirando la TV cuando veo a una mujer de negro que cruza el espejo que está sobre una vitrina, que es larga, al igual que el espejo. Yo me levanto rápido porque pensé que la señora se había levantado. Voy al cuarto y ella estaba bien dormida. Además, era imposible que lo hubiera hecho ya que estaba convaleciendo de una ruptura de fémur. Obvio que esa noche dormí con la luz del pasillo prendida. Lo más raro es que 2 meses después de que vi eso, la señora falleció de muerte súbita. Buenas tardes, quisiera contarle una de tantas experiencias paranormales que he vivido. Bueno, antes que nada, mi nombre es María y he sido nacida y criada en la tierra de mis abuelos, más allá en El Salto, Uruguay. Una ciudad hermosa que esconde un sinfín de misterios enigmáticos y que es por demás mágica, te atrapa por completo. Paso a contarles que desde muy pequeña en mi familia he sido considerada como diferente.
Hasta el día de hoy tengo recuerdos de personas y apariciones que yo veía cuando niña. Por ello, era la rara, por eso me aislaba. El haber venido con este don provocaba principalmente en mi abuelo un poco de miedo hacia mí, ya que siempre me contó que yo solía predecir cosas y que también veía visitas inesperadas. Recuerdo una tarde que me encontraba en la casa de mi abuela, en la cocina. Éramos muy humildes por lo que se utilizaba una pequeña garrafa. Frente a mí se encontraba una ventana enorme que daba hacia el patio trasero donde teníamos una máquina de coser muy antigua. Era de pedal. Aquella noche hacía mucho frío, por lo cual nos encontrábamos todos en el interior de la casa. Pero grande fue mi sorpresa cuando, al levantar la vista, veo a través de la ventana a mi abuela sentada en la máquina de coser, dándome la espalda, a la intemperie, sin resguardo de semejante frío. Comencé a acercarme a la ventana hasta golpear el cristal, llamando a mi abuela, diciéndole: abuela, ¿qué haces ahí? Vení para acá, que te vas a enfermar. A lo que ella me responde, pero desde su habitación, diciéndome: ¿qué pasa, nena? ¿Por qué me estás llamando si yo estoy aquí ni en ningún momento he salido de la casa? Tras escuchar esas palabras me quedé helada, porque la mujer de la máquina estaba vestida incluso de la misma manera que mi abuela en ese momento. Yo corrí a donde mi abuela y le conté lo que pasó. Juntas fuimos a aquella ventana, pero ya no había nadie. Aquella noche me dijo que mejor nos fuéramos a dormir. Con esta experiencia, tengo muchas otras, pero espero podérselas contar en otra ocasión. Muchas gracias por escuchar. Hola, les traigo una experiencia que hemos tenido en mi casa en la que vivo actualmente. Un día normal como cualquiera, se quedó a dormir mi vecina, la cual es mi mejor amiga. Ya se nos estaba haciendo costumbre escuchar relatos de terror o estar despiertas hasta muy tarde. Y como acá todas las noches se escuchan los perros ladrar, ya ni nos espantamos. Pero en una noche, como de costumbre, estábamos viendo videos de terror, cosas paranormales que nos mantuvimos despiertas hasta las 3 de la mañana. De repente se empezó a escuchar pasos en la azotea del cuarto en el que estábamos. Pensamos que eran gatos, así que no nos asustamos, pero se escuchaba que corrían de un lado a otro. De repente los perros comenzaron a ladrar y aullar, y se empezó a escuchar como si le estuvieran pegando a una pequeña niña. La voz se escuchaba no mayor a 7 años, y ella gritaba que la ayudaban. Lloraba por su mamá y pedía que la dejaran. En eso pensamos que alguna de las vecinas había dejado sola a su hija con algún familiar y éste le estaba pegando, ya que eran mucho los gritos de aquella niña. Nos asomamos por la ventana del cuarto y vimos a una niña caminando sola, lo cual se nos hizo muy raro porque, repito, eran las 3 de la mañana. Mi amiga y yo no salimos porque eso nos sacó mucho de onda, pero al rato que nos volvimos a asomar, empezaron a tocar la ventana y la puerta de la entrada con mucha desesperación, al tal grado que se escuchó como si se abriera la puerta de un solo golpe, y después se escucharon risas de niña. Vimos en la ventana que aquella niña se asomaba. Estábamos en un segundo piso, lo cual no podía ser. No entendíamos, pero nos espantó mucho. Al ver hacia esta ventana, la niña nos sonreía con una sonrisa macabra. Su cara estaba toda moreteada. Era lo único que podíamos ver, inclusive los labios parecía tener un color como azul o negro. Nos decía que si habíamos visto a su mamá. En ese momento salimos de ahí y fuimos hasta mi cuarto y nos encerramos. Con esto hemos llegado al final y, comunidad, quiero aprovechar este momento para comentarles que subimos contenido todos los viernes en punto de las 8 a.m. en el canal de YouTube de nombre Relatando el Miedo. Pueden ir a checar otros episodios y si estos les gustaron les pido que les den like, también que dejen su comentario para saber qué les parecieron estas historias o bien platicarme si ustedes tienen algún relato que quieran compartir con todos nosotros. Pueden hacerlo por este medio y también quisiera pedirles de favor que compartan este contenido con alguien amante del terror y misterio para que de esta manera la comunidad de Relatando el Miedo siga creciendo día con día. También comentarles que estamos en directo todos los jueves a las 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch.
Les dejo los enlaces en la descripción para que vengan si tienen oportunidad y se unan comentando en vivo. Asimismo, en la parte de la descripción les dejo los enlaces a las redes sociales donde nos encuentran en Instagram, en TikTok y en Facebook. Así es que vayan a podar estas redes como solo ustedes saben hacerlo, lo cual agradezco infinitamente, y también quiero aprovechar este espacio y agradecer a quienes nos dejan sus comentarios en los videos de YouTube. Quiero agradecer a José Macías, muchas gracias por tu comentario y tus buenos deseos. A Ceci HR1GL, también muchísimas gracias, es un placer que les gusten todos estos videos. También quiero agradecer a Usher HK6, muchas gracias, espero que sigan apoyando todo este proyecto y que ustedes son parte de esta comunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar. Me despido, comunidad, no sin antes recordarles que Esas risas en la oscuridad, esos pasos que se acercan, puede ser Ícaro Santi en Relatando.